La importante decisión de un juez en el estado de Texas sobre el uso de una píldora para interrumpir embarazos. El medicamento lleva años en el mercado, pero el magistrado asegura que hubo irregularidades al aprobarlo. Una carrera para recuperar un dron que cayó en el Mar Muerto. El conflicto entre Rusia y Estados Unidos se agudiza. Jóvenes estadounidenses desafían las advertencias de viajar por parte del Departamento de Estado y aseguran que llenarán las playas mexicanas durante el famoso Spring Break. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. La píldora abortiva mifepristona está bajo amenaza de desaparecer del mercado a nivel nacional. Un grupo cristiano entabló una demanda en contra del uso de este medicamento y un juez federal de Texas hoy escuchó argumentos a favor y en contra. El destino de millones de mujeres está en juego. Dayanis López con todos los detalles. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Y tras esta primera audiencia, aumenta la preocupación, ya que el magistrado federal a cargo de este caso parece estar seriamente considerando revocar la aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos sobre esta importante píldora abortiva que ha ayudado a millones de mujeres en el país. Durante la primera audiencia de una histórica demanda de la coalición de grupos antiabortistas que pide se retire del mercado la píldora mifepristona para interrumpir embarazos de hasta 10 semanas, el juez federal Matthew Kaczmarek cuestionó el modo en el que el medicamento fue aprobado y su efectividad. En 20 años de experiencia se ha demostrado de que es muy efectivo y es bastante tolerable para las mujeres y tiene muy pocos efectos secundarios. Al mismo tiempo, este magistrado cuestionó las recientes reglas aprobadas por la administración de Biden que permiten el envío de las píldoras abortivas por correo y que las farmacias minoristas las dispensen. Y las repercusiones que eso tendría es que literalmente cambiaría el acceso por completo del aborto con medicamentos, puesto que al retirar un medicamento del mercado, básicamente se convierte en una prohibición del aborto con medicamentos, ¿no? Y que tendría un impacto en los 50 estados del país. Los abortos inducidos con este medicamento representan más de la mitad de todas las interrupciones de embarazo en el país y su uso incrementó tras la decisión de la Corte Suprema de eliminar el derecho constitucional a abortar. Para los médicos, esta decisión, que no debería ser tomada ni por políticos o jueces, además de atarles las manos como proveedores de salud, pone en riesgo a las mujeres. Cuando el aborto era más ilegal, pues se oyen y se saben de las historias de las mujeres que intentan inducirse su propio aborto con alambres y con diferentes tipos de medicamentos que ponen en peligro su vida y su salud y pueden conllevar hasta la infertilidad. Datos de la FDA señalan que alrededor de 5 millones de mujeres sin complicaciones graves han usado mifepristona desde su aprobación hace 23 años. Y el juez federal de Texas dijo que pronto tomaría una decisión. Mientras tanto, médicos y personas a favor del aborto aseguran que otra situación alarmante es que este caso puede abrir la puerta para que los jueces decidan qué medicamento deben retirarse del mercado basado en su creencia y no en la ciencia o las pruebas. José. Gracias, Dayanis, por tu reportaje. Buenas noches. Pasamos a lo siguiente. Escalan las discusiones entre Estados Unidos y Rusia y todo por el derribamiento de un dron sobre el Mar Muerto. El gobierno ruso busca aceleradamente ser el primero en obtener los restos de este aparato. Desde Washington, Alfredo Miranda nos tiene lo último sobre este caso. A las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, producto de la guerra en Ucrania, se suma un incidente ocurrido sobre el Mar Negro, donde un dron estadounidense fuera interceptado por 2 cazas rusos. Uno de los cazas rusos golpeó la hélice del MQ-9, provocando que las fuerzas estadounidenses derriben al dron en aguas internacionales. Varias veces antes del choque, los rusos echaron combustible sobre el dron de una manera imprudente y poco profesional. Tras la denuncia, el embajador de Rusia en Washington dijo que su país ve el incidente como una provocación de Estados Unidos. El vehículo aéreo no tripulado estadounidense se movía deliberada y provocativamente hacia territorio ruso con los transponders apagados, dijo Anatoly Antonov en un comunicado. Ha reiterado en su comunicación el gobierno norteamericano la tesis que esto fue, digamos, una intervención de las fuerzas aéreas rusas
por qué los Estados Unidos han violado el espacio aéreo controlado por Rusia y no han obedecido a los límites impuestos por Rusia. Dichos límites sobre el Mar Negro no son reconocidos por la comunidad internacional. El secretario de Defensa Lloyd Austin dijo estar en contacto con su contraparte ruso. Estados Unidos seguirá volando y operando donde sea que la ley internacional lo permita. Nos tomamos muy en serio cualquier potencial de escalada y por eso creo que es importante mantener abiertas las líneas de comunicación. Según funcionarios estadounidenses, los rusos ya habrían logrado llegar al lugar donde se estrellara el dron. El Kremlin prometió recuperar los restos de la nave de vigilancia, que según expertos es un apetito del gobierno ruso. Los rusos probablemente esperan de aprender mucho sobre los drones de los Estados Unidos. Los Estados Unidos dicen que ellos tomaron medidas para que, aún fuese capturado, los rusos no pueden obtener mucha información de un dron de los Estados Unidos. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Otra soldado latina pierde la vida en la base militar Fort Hood de Texas. Ana Fernanda Basualda, quien ve en pantalla, tenía 20 años de edad, fue encontrada sin vida en el área de mantenimiento. Se desempeñaba como ingeniera de combate y según las primeras investigaciones se trataría de un posible suicidio, pero no informaron más sobre las causas de su fallecimiento. Esta es la misma base militar donde en el 2020 encontraron sin vida a la soldado Vanessa Guillén. Y el Departamento de Estado emitió alertas a sus ciudadanos para que no viajen a varios estados de la República Mexicana, pero los jóvenes estadounidenses dicen que van a ignorarlas porque no quieren perder por nada la diversión del llamado Spring Break. Víctor Vázquez con reacciones. La operación de bandas criminales, distribución de drogas y casos de violencia de género son motivos para que Estados Unidos alertara a sus ciudadanos de tomar precauciones al visitar las playas de Cancún, Tulum y Playa del Carmen del estado de Quintana Roo en la temporada de Spring Break. Pero quienes ya llegaron dicen estar a gusto. En mi país todos dicen que aquí es como muy, que no es muy seguro, que es un poco, ¿cómo se dice? Dangerous. Que es un poco peligroso, pero de verdad yo ahora estoy aquí un mes y no siento nada. Bueno, me siento segura, me siento bien. Con la señal de alarma, una de las temporadas altas más esperadas podría desinflarse. Sin embargo, con la entrada de la primavera, pocos se resisten al turquesa del Caribe mexicano, reflejado en la ocupación hotelera. Entonces un 74% de real reservado es muy bueno, porque ya están esas reservaciones. Entonces quiere decir que vamos a superar 95% sin problema. La advertencia pide evitar lugares donde ocurren actividades ilícitas y alejarse rápidamente de situaciones potencialmente peligrosas. Y es que en México están 9 de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, como dice José Antonio Ortega, investigador del ranking de violencia. Porque esta crisis de violencia no solamente afecta a los turistas, nos afecta principalmente a los mexicanos. Los mexicanos hemos perdido a nuestras ciudades, hemos perdido la libertad. Una de las mayores preocupaciones está en consumir alcohol adulterado que podría alterar los sentidos, provocando que las personas sean blanco de ataques. La alerta de viaje surge en momentos de tensión entre ambos gobiernos por el secuestro de un grupo de norteamericanos y la insistencia de algunos senadores en incursionar militarmente en contra de grupos del narcotráfico. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. El canciller mexicano Marcelo Ebrard continúa su gira en Estados Unidos con la misión de defender la soberanía mexicana. Señala que México sí hace su parte para detener el tráfico de fentanilo. En Tijuana, Baja California, nuestro corresponsal Vicente Calderón nos tiene más detalles. México muestra más disposición a cooperar en el combate al contrabando de fentanilo, a pesar de la dura retórica intercambiada con funcionarios de Estados Unidos. En vez de estarnos picando los ojos, necesitamos resolver en conjunto. El secretario de Relaciones Exteriores mexicano sigue de gira por territorio estadounidense en lo que llamó su campaña para defender a su país tras los señalamientos de congresistas republicanos que pretenden enviar tropas estadounidenses a México. Porque es una ingratitud que algunos representantes populares que están en campaña digan que México no hace nada o no hace lo suficiente, cuando nosotros incautamos más fentanilo que ellos proporcionalmente hablando. Ebrard asegura que ese esfuerzo en su territorio ya ha costado 75 bajas. Enríquez Martínez José Alberto. ¡Presente!
Este fin de semana despidieron con honores a Alberto Enríquez, un detective asesinado en esta frontera por el cártel de Sinaloa, uno de los principales traficantes de fentanilo. Por 30 años se desempeñó con un alto sentido de pertenencia hacia su profesión. En otro hecho, decomisaron casi 2 millones de pastillas de fentanilo y otras drogas en un domicilio en Tijuana. Creo que más bien tiene que el gobierno mexicano hacer un trabajo con respecto al combate precisamente al crimen organizado y cambiar la estrategia de seguridad de abrazos y no balazos. La oposición política respalda al gobierno López Obradorista en su rechazo a la pretensión estadounidense de intervenir en México. El canciller anunció que apelarán el fallo de la Corte de Massachusetts que rechazó la demanda del gobierno mexicano contra los fabricantes de armas estadounidenses por el daño que estas causan en México. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Pasamos a información desde El Salvador, donde otros 2,000 pandilleros fueron trasladados a la cárcel que el presidente Nayib Bukele llama la más grande de América. Ahora en el centro de confinamiento del terrorismo ya están 4,000 miembros de esas bandas. El primer traslado a la prisión más criticada del mundo, dice Bukele, se realizó a finales de febrero, por lo que decenas de indignados familiares de detenidos se plantaron afuera de la penitenciaría para protestar. Una breve pausa, los invitamos a que se queden con nosotros. Los agresores de mujeres podrían llevarse una muy dolorosa sorpresa. Vea cómo se preparan para enfrentarlos. Y los estudiantes de una primaria ya cuentan con una gran protección contra un posible ataque armado. Regresamos con imágenes y detalles. En la República Mexicana, las mujeres ya están cansadas de ser víctimas de la violencia de género y por eso se preparan para defenderse con todo de posibles agresores. En la Ciudad de México, Katia López nos dice cómo lo están haciendo. Lleva tus manos en mudra de oración al centro de tu pecho. Más de 3,500 mujeres se reunieron en una megaclase de defensa personal que se impartió en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, y así apoyarlas a tener una vida libre de violencia. En esta clase aprendieron técnicas de sometimiento que se aplican en algunos deportes de combate como jiu-jitsu, llaves de judo o de lucha olímpica o simples técnicas que requieren poco esfuerzo, pero con una buena aplicación se puede liberar a la mujer vulnerada. Felicita Salinas participó en la práctica, después de ser víctima de violencia doméstica. Me fracturaron la muñeca, a quererme quitar un teléfono y se fue el papá de mis hijos y por ese motivo pues no me dejé, lo denuncié, pero no me pude defender. Según el Sistema Mexicano de Seguridad Pública, Iztapalapa es la segunda alcaldía de la Ciudad de México más peligroso para las mujeres, pues en 2022 allí se perpetraron 11 feminicidios. Por eso, Maximina Santiago valora tener herramientas para reaccionar al instante. Para defenderse, para valorarse, para que sea útil en la vida, para seguir adelante, luchar. En México no es solo el 8M. Marzo es nombrado como el mes de la mujer y por ello en estas fechas continúan estrategias que promueven su desarrollo y protección. Contar con estos recursos permite a Felicita Salinas darle un mensaje a los hombres que violentan mujeres. A los agresores, pues ya que se detengan, ¿no? Porque no estamos tan indefensas ahorita. Si bien esta no es la solución a la crisis de feminicidios que vive México, sí es un apoyo para las mujeres que enfrentan violencia de género, pues tan solo en 2020, 948 mujeres murieron por esta causa en el país. Desde la Ciudad de México, para Noticias Estrella TV, Katia López. En una primaria de Alabama, los estudiantes ya cuentan con una gran protección en caso de un tiroteo. En la escuela West Elementary de la ciudad de Cullman se instalaron cuartos a prueba de balas en 2 salones. Se trata de una pared que está recargada en la otra pared y que puede desplegarse en tan solo 10 segundos. Los espacios cuentan con manija y se puede asegurar por dentro para que el atacante no pueda ingresar. Instalarlos costó $60,000. Vamos a una pausa, regresamos después de los anuncios comerciales. Un legendario basquetbolista quedará inmortalizado en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y conozca uno de los tejidos más grandes y bellos del mundo. Fue realizado por habilidosas artesanas mexicanas. El legendario Kobe Bryant, considerado uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos, dejó huella no solo en las duelas.
Esta mañana se develaron las huellas de sus manos y pies en una ceremonia en un conocido teatro del Paseo de la Fama en Hollywood. Claudia Cisneros estuvo presente y nos tiene su historia. La pequeña Capri provoca una carcajada del público cuando pone sus diminutos pies sobre las enormes huellas de su padre, Kobe Bryant. Capri tenía apenas 7 meses cuando su padre perdió la vida en el trágico accidente de helicóptero en enero de 2020, donde también murió su hermana Yana de 13 años. El miércoles, Capri con su madre y demás hermanas llegaron al Teatro Chino TCL para un especial de velación. Sus pies y manos, estampadas en el patio frontal del teatro, ubicado en el corazón de Hollywood, estarán desde este miércoles en exposición permanente. Ha pasado más de 3 años desde que lo perdimos y como a muchos aún me cuesta aceptarlo, pero en momentos difíciles trato de canalizar mi mentalidad Mamba. Kobe escribió sobre la llamada mentalidad Mamba, una forma de prepararse física y mentalmente para ser siempre la mejor versión de uno mismo. Y vaya que él era prueba de ello. 5 veces campeón de la NBA, 2 veces medallista de oro olímpico y el primer atleta en ganar un Oscar por su corto animado Querido Básquetbol, que se basó en el poema que escribió al jubilarse de las canchas en 2015. Atleta, cineasta, poeta, escritor, pero su hija Natalia cuenta que sus múltiples ocupaciones nunca lo alejaron de sus hijas. Ser padre de 4 niñas definitivamente no era fácil, pero pese a sus horarios, él siempre se aseguraba de apoyarme a mí y a mis hermanas. A su turno, su exentrenador en los Lakers contó que cuando le preguntó a Kobe con 18 años qué quería lograr, él respondió que quería ser de los mejores del mundo. Y definitivamente lo fue. Te amamos y te extrañamos, Kobe. Su viuda, Vanessa, prefirió no hablar en la ceremonia, pero su hija Natalia tuvo un mensaje final. Cuando visites este lugar, te animo a poner tus manos en las suyas y a pararte sobre sus zapatos. Claudia Cisneros, Noticias Estrella TV. Una obra de tejido artesanal que comenzó como una ofrenda en un pequeño pueblo mexicano ahora ha ganado fama mundial. Y todo gracias a las mágicas manos de decenas de mujeres, como nos reporta Fabiola Anaya desde Etzatlán, el estado de Jalisco. Da la vuelta al mundo el cielo tejido que decora las calles de Etzatlán, Jalisco. Se trata de una de las más recientes obras creada por una comunidad de tejedoras. Toda una disciplina que se transformó en una de las joyas más preciadas de la región. Tejimos primero lo que es la cuadra. Ándele, vengan más y vengan más. Trabajando en el portal. Allí poníamos mesas y allí armábamos. Llegábamos a juntarnos, pues serían unas 20 o 30. A los pocos meses somos 40. El tejido artesanal cobró fuerza hace unos años con la iniciativa de una familia de tejedoras que invitaron a cientos a ser parte de las fiestas patronales. Hoy en día llegan visitantes de todas partes del mundo. Pues ha venido gente de muchos lugares, como de Colombia, gente de Guadalajara, de Los Ángeles, de Rusia y hasta de Argentina. Son miles de metros de rafia de colores mexicanos que adornan las calles del municipio. De hecho, en el 2019 las tejedoras de Etzatlán fueron reconocidas con el récord Guinness por el pabellón de tejido más grande del mundo. Estábamos emocionadas, pero preocupadas de que no fueran a ser los famosos 1000 metros. ¿Saben ustedes lo que tejimos? 2,880 metros. Etzatlán ya rebasó fronteras. El cielo tejido ha decorado corredores impensables. De México para el mundo, el cielo tejido de Etzatlán, Jalisco, que ha adornado corredores incluso en Dubái. Desde este lugar me despido. Yo soy Fabiola Anaya, Noticias Estrella TV. En otra información, Turquía sufrió una nueva calamidad cuando torrenciales lluvias provocaron inundaciones que mataron a por lo menos unas 10 personas. Estas imágenes son impresionantes. Varias personas fueron rescatadas dramáticamente al ser arrastradas por las caudalosas corrientes que arrasaron con autos y escombros en 2 provincias. El país aún sigue sufriendo por el poderoso terremoto del pasado 6 de febrero que cobró unas 50,000 vidas. Una última pausa y regresamos con más noticias. 2 astronautas ya tienen sus nuevos trajes. Los van a estrenar cuando viajen a pisar la Luna. Regresamos. La NASA presentó hoy el nuevo traje que vestirán astronautas que pisarán la Luna en el 2025. Se trata de 2 personas, una de ellas mujer,
serán los primeros humanos en pisar el polo sur del satélite natural de la Tierra en la misión Artemis 3. También será la primera vez que el hombre regrese a la Luna en 50 años. La NASA desarrolló trajes similares que se usaron entre 1981 y el 2011 en el programa de transbordadores espaciales. Y vamos a presentarles al saurópodo que tenía el cuello más largo de todos los dinosaurios conocidos. La criatura era herbívora y vivió hace 162 millones de años en un territorio que ahora es conocido como China. Medía más de 15 metros de altura y tenía un cuello de unos 10 pies de largo, más largo que un autobús escolar común, lo que le permitía alimentarse en los árboles más altos. Lo increíble es que los huesos del cuello estaban huecos. ¿Qué cosas? Buenas noches, los esperamos mañana en Cierre Edición. Yo soy José Armando Ronsta, gracias por acompañarnos.